Estamos al aire, amigas y amigos, en Conexión Universitaria en esta mañana, calurosa de este martes ya 26 de mayo del 2020. Bienvenidas y bienvenidos. Talia Corpus, ¿cómo estamos? Buen día. Gracias, Lupita. Muy buenos días a ti y a toda nuestra amable audiencia que hoy nos acompaña. Recuerde que es martes 26 de mayo del año 2020 y permanecemos en casa justo haciendo eco de este mensaje de las autoridades de salud para, pues entre todos, mitigar la pandemia que se vive en nuestra región por la presencia del coronavirus COVID-19. Gracias por estar con nosotros. Como en cada ocasión, tendremos una amplia lista de invitados que el día de hoy nos estarán presentando temas de relevancia también alrededor del tratamiento de esta enfermedad, como es el caso del doctor Alejandro Gómez Gómez, quien es médico neumólogo y con quien en unos instantes estaremos platicando sobre este tema del tratamiento para combatir COVID-19, un asunto que ha estado pendiente, que se ha venido resolviendo pues con algunas medicinas, pero no con una vacuna como tal, según lo reporta la prensa nacional e internacional. Y como ya es toda una costumbre a través de esta nueva conexión desde casita, el reporte de información mundial sobre lo que pasa con el COVID-19, este coronavirus, lo tendremos con nuestra compañera América Reyes más adelante, así que no se la puede perder. Por otra parte, también vamos a platicar con la nutrióloga Cecilia Torres Yáñez, quien es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos traerá información sobre el control metabólico durante la cuarentena. Es el tema que ha elegido para presentarnos esta mañana. Y para cerrar, estaremos recibiendo todo lo que tiene que ver con pues las preinscripciones, un tema que está en boga en nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí por algunos cambios de fechas que se han dado respecto al examen de admisión. ¿Cómo van en las distintas facultades de esta universidad todo este proceso? Hoy platicaremos con la doctora Adriana Mata Puente, ella es secretaria general de la Facultad de Ciencias de la Información de nuestra universidad. Nos traerá todos los detalles de cómo les va a estas dos carreras de la Facultad de Ciencias de la Información en este proceso de preinscripción que mantiene abierto la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que prácticamente le queda un mes para todos aquellos estudiantes de bachillerato que quieren formar parte de las filas universitarias. Este tema no lo dejaremos, lo tendremos a lo largo de este espacio de conexión y por supuesto de los espacios subsecuentes. Lo invitamos a que se quede en cabina, que esté pendiente de las distintas frecuencias de Radio Universidad, el 88.5 de FM, el 1190 de AM y también en nuestra frecuencia de Matehuala. Les mandamos un fuerte abrazo virtual a través del 91.9 de FM. Gracias a los amigos que también se suman a través de Facebook Live, que están pendientes de este espacio de conexión universitaria y comenzamos en esta mañana con todo lo que tiene que ver con las entrevistas. Así es que vamos a dar la bienvenida a este espacio de noticias al doctor Alejandro Gómez Gómez, quien es médico neumólogo y a quien le hemos pedido que nos hable sobre los tratamientos que se están siguiendo para combatir el COVID-19, el coronavirus, en personas que obviamente pues han estado o permanecen enfermas de este padecimiento. Doctor, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Y qué nos puede decir sobre este tópico? Hoy, por ejemplo, la propia Organización Mundial de la Salud hacía referencia a una de esas medicinas que se hizo famosa porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hay que consumirla, con esto nos vamos a sentir bien, ¿no? E incluso de forma preventiva. Y hoy dice no, detuvieron pues los estudios que se realizaban con personas enfermas justo porque estaba ligado más bien a un tema de mortandad, ¿verdad? Que no estaba funcionando como tal. Sí. Definitivamente esta enfermedad al rubro médico, pues lo tomó, así como al resto de la ciudadanía, por sorpresa, debido a que no se cuenta con pues una vacuna, con una inmunización. ¿Cómo se defiende, cómo se lucha ahí en el frente de batalla respecto a los tratamientos que se deben seguir, también dependiendo del tipo de paciente, para poder salir adelante? Porque historias de éxito las ha habido. Sí, claro. Yo creo que hay que poner en contexto, siempre me gusta poner en contexto la generalidad de los pacientes, ¿no? Del 100% de pacientes que se infectan o adquieren la infección por el virus de SARS-CoV-2, que es causante de la enfermedad COVID-19,
50% van a ser leves, es decir, de ese 50%, un 25% van a ser asintomáticos, que son los portadores asintomáticos, y es donde ahí apelamos a su solidaridad como ciudadanos para que no transmitan a personas que pueden ser más susceptibles. Es decir, al momento actual no podemos saber qué persona va a responder de una forma agresiva. Lo mismo sucedía con influenza, etcétera. Es decir, de todas las personas que presentan neumonía, incluso por otros gérmenes, hay una porción no tan despreciable que en coronavirus ya es más grande, que presentan síntomas muy agresivos, donde los tratamientos ya son múltiples e incluso la mortalidad es muy elevada. Entonces, si nos quedamos con 25% son asintomáticos, eso lo que van a hacer es transmitir a otras personas. Otro 25% le llamamos pausisintomáticos, es decir, van a tener dolor de garganta, van a tener tos, van a tener una gripa, algo totalmente inespecífico. Lo mismo se les pide. Si tienen esos síntomas en estos momentos en donde en la comunidad hay una actividad alta de la enfermedad, lo más lógico es pensar que es eso y no una gripa común y corriente que en estas fechas, pues no es lo común, ¿no? En esta temperatura. Entonces, también se les pide que se aíslen. Tenemos, después de ese 50% que son leves, que realmente, pues, algunos requerirá tratamiento sintomático, tenemos otro 30%, ya para conformar un 80%. Ese 30% van a tener síntomas tipo influenza, dolor de cabeza, se van a sentir mal, pueden tener tos, pueden tener silbidos de pecho. Esos pacientes también es un tratamiento sintomático porque hasta el momento no hay un antiviral específico que se utilice en la comunidad. Como en el caso de influenza que teníamos el oseltamivir, darlo en las primeras 48 horas, máximo 5 días, nos podía acortar el tiempo de evolución y evitar complicaciones, ¿verdad? Aquí no lo hay. Entonces, en esos pacientes será también un tratamiento sintomático y sobre todo mucha vigilancia. Ahí es donde la telemedicina tiene un papel fundamental, porque ir a consultorios, etcétera, es exponer a otros pacientes, ¿no? Ir a servicios de urgencias. Entonces, ellos tienen que tener una guía de telemedicina. Lo que hacemos nosotros es, por medio de telemedicina, entrevistamos al paciente, le pedimos que se mida oxigenación, le pedimos que compre un aparatito, que se esté checando si tiene falta de aire, que se esté checando si la tos incrementa, si tiene dolor torácico, es decir, datos que nos indiquen que una neumonía puede estar presente, que es ya el signo o la enfermedad que nos va a decir esto va a un curso difícil. Claro. Luego de ahí Incluso tenemos... protegiéndose los propios médicos, ¿no? Con este asunto de la tecnología, de la telemedicina. Sí, exactamente. Entonces, incluso en la telemedicina es de verdad impresionante ver cómo uno puede ver cómo respira el enfermo. O sea, uno está viendo cómo respira, cómo dice sus frases. Si un paciente empieza a cortar frases, empieza a verlo uno agitado, dice, esto no está bien, necesitamos revisarte. Pero muchos no. De ese 30%, la mayoría es, uno es la asistencia, la vigilancia en temperatura, nos muestran sus curvas de temperatura, nos muestran su oxímetro, nos van contando sus síntomas y gran parte es ayuda psicológica por el estrés que sufre el paciente. Claro. Pues, lo seguimos. Esta enfermedad, a diferencia, por ejemplo, de influenza, tiene una duración a veces de 2, 3 semanas la sintomatología. Se sienten muy cansados, les duele el cuerpo, los síntomas van y vienen en oleadas y el paciente se desespera. Entonces uno les da una asistencia, pues más que nada de orientación, de tener paciencia y apoyo psicológico. Tenemos el otro 20% de pacientes donde desarrollan neumonía, 15-20%. Esos pacientes pueden tener una neumonía leve o incluso de ese 20, 15, 20%, un 5 a 8% serán neumonías graves que requieran terapia intensiva. Esos pacientes son los más graves porque la mortalidad en los pacientes que requieren ya ventilación mecánica, la mortalidad es de 80 a 88%. Wow. Es decir, es altísima. Sí. Y es aquí donde ya los antivirales que se han probado, empezaron la hidroxicloroquina porque tenía efecto in vitro sobre varias formas de cómo actuaba el virus en la célula. Sin embargo, los estudios que se han realizado en pacientes graves, no se han realizado en pacientes que inicien los síntomas,
Entonces, lo que podemos decir hasta ahorita es que con la evidencia que hay a nivel mundial, en los pacientes graves la hidroxicloroquina representa más riesgo que un beneficio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el medicamento que más se ha demostrado utilidad, que es el Remdesivir, no está disponible. Es decir, solo está disponible para protocolos y solo en Estados Unidos y algunos países. Protocolo significa, para el público que no sabe, es que son pacientes que entran dentro de una participación de un estudio donde están comparando el Remdesivir junto con otro medicamento. Entonces, hasta ahorita la evidencia nos indica que Remdesivir es el medicamento que puede ayudar. No es impactante tampoco, hay que entender eso. El estudio que salió recientemente, esta semana pasada, no es impactante los resultados. Y esto hay que hacer un poco de historia con Sí. influenza. Con influenza, por ejemplo, teníamos la esperanza, teníamos el oseltamivir, pero los pacientes que llegaban ya graves, con neumonía grave, el utilizar oseltamivir no tenía beneficio en reducción de mortalidad ni reducción de utilización de ventilación mecánica. Es decir, la primera fase hemos dividido en 3 estadios lo que es el curso de la enfermedad. El primer estadio es lo que les describí, ese 80% de pacientes que tienen síntomas leves, pero no hay expresión de neumonía. Sí. Cuando hay neumonía, que finalmente neumonía lo que significa es que hay inflamación a nivel pulmonar, pero ubicada solamente en el pulmón, ese sería el estadio 2. Cuando la respuesta inflamatoria del organismo es muy agresiva, que eso, repito, no podemos predecir quién va a ir a eso, probablemente en el futuro podamos hacerlo. La respuesta inflamatoria se extiende al cuerpo y se va a vasos sanguíneos, donde produce coágulos, se va al hígado, donde lo inflama, se va al riñón, donde produce insuficiencia renal. Hay choque, es decir, no hay suficiente llegada de sangre a órganos vitales como riñón, hígado, cerebro. Entonces ocurre un fenómeno que se llama, o bueno, un síndrome que se llama disfunción orgánica múltiple. Es decir, varios órganos vitales fallan en su función durante ese momento. Es disfunción porque puede ser reversible, pero puede no ser reversible. Entonces, estos pacientes que ya tienen la expresión sistémica de inflamación, es lógico pensar que el antiviral va a actuar contra el virus, pero no va a actuar contra la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y es donde ahí entran otras terapias. Se ha intentado tocilizumab, baricitinib. Son medicamentos que actúan contra ciertas moléculas que, bueno, que se ha demostrado que tienen que ver con la amplificación de la respuesta inflamatoria en el organismo. Y ahorita hay estudios corriendo de Remdesivir más baricitinib. Las experiencias que ha habido con tocilizumab son muy diversas. Claro, siempre que hay una nueva enfermedad, pues las posiciones en diferentes universidades y centros son diferentes. Nos muestran un escenario diferente porque todavía no hay una unión en estudios a gran escala. Ya después Claro. podremos sacar conclusiones. Pero Doctor, si nos permite, pues vamos a hacer una pausa, Talia, amigos. Vamos a continuar con usted platicando pues está interesantísimo todo lo que nos está comentando respecto, pues a estos tratamientos que se están dando en la actualidad y que entendemos, pues también por este asunto de la comunicación y de las redes, pues permiten que en días, instantes, en horas, ustedes puedan saber qué se está recetando en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, en Asia, y pues que se vuelve algo interesantísimo por toda la gente que está ahí involucrada. Si nos permite, y a los amigos de radio y por supuesto a través de Facebook, le pedimos que nos aguante un poquito en el corte y pues vamos a ir a una pausa, Talia. Así es, Lupita, por ello también le pedimos al doctor Alejandro Gómez el favor de su paciencia, ¿verdad? Para hacer esta breve pausa. Estaremos de regreso para continuar en otro bloque platicando con él, porque apenas nos introdujo en el tema. Muchas gracias, doctor. Vamos a este corte, 8 de la mañana ya con 15 minutos. Volvemos.
Estamos de regreso, Lupita Auditorio, en esta mañana de martes 26 de mayo, en una interesante conversación con el doctor Alejandro Gómez, quien es neumólogo y que nos ha ofrecido ya un panorama respecto a lo que significa en el mundo, en México, en San Luis Potosí, el tratamiento para combatir el SARS-CoV-2 que provoca el coronavirus. Bajo todo esto que nos ha señalado, doctor, surgen algunas preguntas que me gustaría hacerle. Por ejemplo, pues el caso de que debemos hacer vaya la redundancia, caso a las señales de nuestro cuerpo cuando algo no anda mal, ¿no? No sé si coincida conmigo en la idea de que por lo general los mexicanos no queremos ir al doctor y lo dejamos para el último. Ya cuando definitivamente nos sentimos muy mal, es cuando decimos, ay, creo que estoy enfermo o creo que algo no funciona bien. Por ello, hoy, con todos estos aspectos que nos ha señalado, como es el caso de la fiebre, del dolor o el chiflido al momento de respirar, entre otras cuestiones, pues tenemos que poner atención y acudir de manera pronta o solicitar de manera pronta más que acudir esta intervención de un doctor para darnos asesoría en los aspectos de salud. Sí, yo creo que una pregunta frecuente, recurrente es, ¿cómo identifico que puedo tener neumonía? Hay que poner aquí algo claro en el escenario. México, Latinoamérica, somos un país que todavía tenemos mucho pensamiento mágico. Tenemos muchas reminiscencias culturales prehispánicas todavía, lo cual es bonito en ciertas áreas, pero en cuestiones de ciencia es malo, porque entonces el paciente, me toca verlo a diario en el consultorio, el paciente llega mintiendo sobre sus síntomas y no a veces de mala voluntad, a veces no de mala voluntad, pensando o esperando que el médico, engañar al médico para que le diga otro diagnóstico. Pero pues uno se da cuenta, ¿no? Eh, Trae oxígeno bajo, trae dificultad respiratoria, empieza uno a preguntarle y a llegarle de la manera humana y decirle, si no me dice usted la verdad, pues obviamente va a tener consecuencias graves para usted. Y ya se abren y dicen, sí, tengo fiebre. Y Ujú. el síntoma fundamental es el reconocer que me falta el aire. Ahí es donde, sobre todo los hombres, nos aguantamos. He visto pacientes que llevan 3, 4 días sin dormir por ahogarse y dicen que no les falta el aire. Entonces, he visto pacientes con neumonías que andan caminando, trabajando y su oxigenación está baja y ellos se niegan a sí mismos la falta de aire. Entonces, yo creo que un síntoma fundamental, primero, es reconocer que estamos en un momento donde en la comunidad hay una alta actividad de esto. Si empiezo con síntomas y empieza a presentarse falta de aire con esfuerzos grandes, es decir, cargo algo, hago un camino unas cuadras, y eso no estaba presente, ahí hay que acudir al médico, tomarse una radiografía, hacerse exámenes de laboratorio. No esperarse hasta que la falta de aire me limite mi vida diaria, porque entonces ya tenemos una neumonía avanzada. Entre más tarde el paciente en llegar y tratarse, más grave será su pronóstico y mayor probabilidad de muerte. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta porque muy pronto también San Luis Potosí se va a incorporar en ciertos, en ciertos sectores productivos, ¿no? Ya hay empresas que estarán llamando a sus trabajadores, no a todos, pero sí a un volumen importante, por ejemplo, a laborar en la zona industrial. Se van a activar protocolos según han señalado, se va a estar tomando pues, la temperatura, ofreciendo gel antibacterial, guardando sana distancia, pero si se llega a identificar alguno de estos padecimientos, es importante solicitar esa ayuda también de los médicos, justo para evitar pues, la propagación de esta enfermedad, doctor. Claro, y la misma negación cae dentro del médico, ¿eh? Los médicos en México lo vivimos en influenza durante años, llevamos 12 años dedicándonos a ver influenza, hacemos el trabajo conjunto con la universidad y muchos pacientes y médicos propiamente dicen, eso no es influenza. Es decir, ahí es donde vemos el pensamiento latinoamericano, ¿no? Yo tengo el poder de decir no es, sin basarme en argumentos científicos, ¿de acuerdo? En pruebas que sean científicas. No, lo que yo digo es lo que es. Entonces ahí yo apelaría a la solidaridad de las personas y a la solidaridad y atención de los médicos. Algo que quedamos pendiente, perdón, Adelante, adelante. respecto a tratamiento es en el paciente grave, porque pueden surgir preguntas, ya en el paciente grave hay otras opciones como el uso de plasma, ¿verdad? Pacientes convalescentes. En México no tenemos disponible Remdesivir.
Aquí en San Luis Potosí, si llega un paciente, ustedes pueden ver de pronto el paciente que le están dando hidroxicloroquina o que le están dando el Caletra, que es un medicamento que se utilizaba o se utiliza para VIH, donde en algunos estudios se vio que tenía algún beneficio porque actúa en cierta fase del virus ya cuando está dentro de la célula. Y probablemente se utilice sin tener una demostración clara. Hay estudios muy pequeños todavía donde no han mostrado un beneficio mayor, pero el médico está desesperado, es frustrante. Entonces dice, ¿qué hago? ¿No le doy nada? ¿O intento lo que tengo aquí? Exacto. Entonces, de pronto sí puede ser frustrante y desesperante en este momento. Y el paciente puede decir, oiga, pero es que yo escuché o me dijeron que eso no funcionaba. Bueno, mire, lo vamos a usar con mucho cuidado. Pero ¿qué hago? ¿Me quedo sin hacerle nada a su familiar? ¿O le hago algo, verdad? Claro, y justo Entonces, aquí con lo que nos menciona, doctor, cabría hacer el llamado también a los familiares, ¿verdad? Por ahí hemos visto la prensa nacional reportando pues las declaraciones de quienes dicen, entró, por ejemplo, de una complicación y muere de COVID. O sea, de pronto se van contra todo, contra el sector médico, cuando ustedes, por el contrario, están haciendo el mejor esfuerzo para sacar adelante a las personas que enferman y que llegan a los hospitales. sí, realmente yo creo que eso es algo importante. Qué bueno que lo señalan porque pues, nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Somos varios médicos que nos hemos contagiado, hemos estado enfermos y algunos han muerto, colegas cercanos, amigos han muerto en esta pues, lucha contra esto. Entonces, yo creo que nadie va a andar poniendo su vida en riesgo solamente por placer o por gusto, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente ahí es donde vemos en la actualidad que tenemos que tener un pensamiento basado en el método científico. Ujú. Mucha gente no lo tiene, mucha gente sí lo tiene, pero no lo quiere utilizar. Entonces, trate de razonar las cosas y no caer en ideologías. La ideología es pensamientos que le meten a uno a través de creencias, prejuicios, envidias, odios, etcétera, que son ancestrales, digo, no es algo que lo hagan de mala voluntad, pero esto lleva a tener ideas erróneas y más con la infodemia, ¿no? Si tenemos la pandemia, tenemos la infodemia donde tenemos toda una serie de información falsa alrededor de esto, de teorías de conspirativas, etcétera. Y hay videos ya hechos por científicos que desmienten paso a paso todo esta información falsa que existe, ¿no? Y sobre Ah, todo en eso debemos de ser muy precisos los medios de comunicación, o al menos nuestro papel como comunicadores es ese, ¿no? Hablar con los expertos para que ellos sean quienes le den la información a la población. También de eso los ciudadanos comunes pues tienen que cuidarse, ¿no? Y saber discernir. sí, desafortunadamente tendemos a caer muchas personas por... Es que miren, si ustedes ven que el 80% van a ser leves moderados, ese argumento del 80%, por eso les digo que tenemos que tener solidaridad y es pensar en el otro. La sociedad actual tiende a pensar en sí mismo, no en el otro. Entonces, si a mí me dio y no me pasó nada, entonces yo digo, a nadie le tiene que pasar nada. Esto es una exageración y Ujú. por lo tanto, a nadie le va a pasar nada. Y si le pasa es por débil y que se muera. Así somos. Es la Sí, realidad. Digo, lo vemos con los médicos. Hay médicos que andan sin protección, que dan un ejemplo malo, ¿no? sí. Y porque hay estudiantes, hay enfermeras que están viéndolos, observándolos cómo se comportan. Entonces, es la extensión de mi soberbia de decir, a mí no me pasó nada, por lo tanto, a ti no te tiene que pasar nada. Y la solidaridad significa que reconozco que hay un 20% de pacientes que son frágiles y que lo que yo haga es para cuidar a ese 20%. Quizá ya no para cuidarme a mí, porque sé que a lo mejor a mí ya no me pasó nada, Ujú. sino debo de seguir haciendo las prácticas que nos pide la Secretaría de Salud preventivas para evitar y cuidar a esas personas que pueden caer en esto. Y si hablamos de 100,000 pacientes, pues solamente 12,000 requerirán atención hospitalaria. Cualquier sistema hospitalario de salud en cualquier país con esta cantidad de enfermos va a reventar. No Claro. puede.
No puede. Eso es lo que tenemos que pensar. Por eso esta enfermedad nos hace reflexionar que tenemos que pensar en el otro, no en nosotros mismos. Doctor, nos quedan 2 minutos. ¿Qué mensaje final quisiera dejar a nuestra audiencia esta mañana? La verdad es que ha sido muy ilustrativa esta charla. Estamos muy agradecidos de poder conversar con un experto como usted sobre un tema importante, justo para combatir este asunto de la infodemia, ¿verdad? Pero como mensaje último, ¿en qué le gustaría hacer énfasis? ¿Qué nos dice a la audiencia? Que tengan conciencia que si hay síntomas gripales, entre comillas, se vigilen y traten de no tener contacto con otras personas durante al menos 12, 14 días, ¿no? Cada vez vamos acortando un poco ese periodo, pero sería el periodo en que más contagio hay. Y si tiene síntomas, vigilar falta de aire y ser muy sinceros con uno mismo. Si me falta el aire, acudir de inmediato con el médico y no esperarme hasta que la falta de aire sea desesperante. Tercero, tener conciencia que el grupo médico está poniendo en riesgo su vida y los está ayudando. No están jugando con esto, no hay responsabilidad de parte de los médicos. Cuarto, hay pocas opciones terapéuticas. Las opciones terapéuticas las hay para pacientes graves. Remdesivir solamente lo hay intravenoso, es decir, si Remdesivir se confirma en estudios más grandes que es lo más probable que sí sea útil, va a ser para pacientes hospitalizados. Al momento no tenemos un antiviral para utilizar en la comunidad. En tanto, nosotros como ciudadanos tenemos que tener la responsabilidad de que esa enfermedad o la transmisión de la enfermedad se controle. Y por favor, a los que la mayoría que les dé leve la enfermedad tengan conciencia que hay un grupo de ciudadanos que son débiles a eso o que su cuerpo no es débil, simplemente responde de forma muy agresiva. Y uno ve el cambio de pacientes que no han tenido contacto con una enfermedad, sea a través de un familiar, de un amigo. Cuando no les importaba y despreciaban la enfermedad, cuando tienen a alguien cercano, enfermo o que muere, su conciencia cambia totalmente. La pregunta Perfecto. es, ¿por qué tenemos que esperar a eso? Exacto, Muchísimas no hay que esperar. gracias, doctor, por esta participación. Un gusto poder conversar con usted. Seguramente Igualmente, quedarán Talia. muchas interrogantes en el aire y ojalá podamos conversar más adelante también para poder disiparlas. Muchas gracias, de verdad, y muy Okay, buen día gracias a para usted. ustedes. Buenos Nos días. vamos a ir a una pausa, Talia, amigos, y enseguida regresamos con más. Esto es Conexión Universitaria.
Continuamos con nuestra transmisión de este martes 26 de mayo del año 2020 y vamos a recibir información actualizada respecto a lo que es la presencia del SARS-CoV-2, coronavirus, COVID-19 en el mundo. América Reyes, nuestra compañera del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se une a esta transmisión desde casita. América, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buen día para todos y para todos los quienes nos escuchan y nos ven a través de las diferentes frecuencias, así como Radio Universidad. Y bien, vamos a ver qué nos tiene en estas noticias por el mundo. El coronavirus ha encontrado nuevos nichos según datos de la Organización Mundial de la Salud, ya que entre las decenas de países que han registrado más casos positivos detectados la última semana, hay 5 países de América, entre ellos el nuestro. La lista la encabeza Estados Unidos, Brasil, Chile, seguidos por México y Perú. Entre los 10 primeros en la lista de afectados desde el inicio de la pandemia, hay 2 países americanos, Estados Unidos y Brasil. Y también este país, Estados Unidos, prohibió desde el fin de semana pasado la entrada de viajeros procedentes de Brasil por el riesgo de que aceleren los contagios de coronavirus en Norteamérica. La medida se toma el día en que Brasil se ha convertido oficialmente en el segundo país del mundo con más casos confirmados de COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos. El veto a Brasil en los Estados Unidos se suma a los que ya están en vigor para viajeros procedentes de China, Irán, la Unión Europea y el Reino Unido. Y la tensión entre China y Estados Unidos ha adquirido un nuevo episodio, ya que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, señaló que algunas fuerzas políticas estadounidenses están empujando a ambos países al borde de una nueva guerra fría. El funcionario dijo que las conspiraciones y mentiras sobre el COVID-19 que se difunden desde Estados Unidos están aumentando preocupantemente las tensiones entre ambos países. Y el gobierno español sigue dando pasos en favor de una vuelta a la normalidad de la actividad turística para este verano. Primero fue el presidente Pedro Sánchez al anunciar que los turistas extranjeros podrían viajar a España a partir de julio. En una reunión interministerial por videoconferencia, se ha decidido que la cuarentena obligatoria para los viajeros residentes en el extranjero se levante desde el próximo miércoles 1 de julio. Así se concreta cuándo se reiniciará un sector vital para la economía española y se elimina una de las grandes trabas a la comercialización de viajes, ya que esta limitación era un factor determinante a la hora de que los viajeros escogieran un destino u otro. Hasta aquí las noticias alrededor del mundo en torno al COVID-19. Pues ya Europa activándose y pues esto ojalá que también ponga las alertas América, amigos, porque pues hay que tener precauciones respecto a estos viajes, hay que acatar todas las medidas que indiquen los ministerios o secretarías de salud para que no nos vuelva a dar esta pandemia y pues serán ejemplos estos países para Latinoamérica, ¿no? Así es, y sobre todo con el último reporte que tenemos aquí en México, de que al día de ayer ya son 71,100 casos, 105 casos confirmados y 7,633 fallecimientos. O sea que sigamos quedándonos en casa, por favor. Gracias, América Reyes. Ya hasta vemos mañana. de arriba a la pantalla de Conexión Universitaria, quienes nos siguen a través de Facebook Live, la nutrióloga que pues estará con nosotros, Cecilia Torres Yáñez. Ella es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Hemos platicado en diversas ocasiones en Conexión Universitaria con la maestra, que hoy justo pues nos va a hablar sobre el control metabólico durante la cuarentena. Bienvenida, maestra. ¿Qué significa este concepto? Ayúdenos a entender. Buenos días. Bienvenida, maestra Cecilia Torres Yáñez. Hay que activar un poquito ahí el micrófono. Parece que todavía lo tenemos un poco desactivado. Hay que darle algún clic para que podamos escuchar su intervención. ¿Nos escucha, licenciada? Parece que tenemos algunos problemas de conexión con ella y estaremos platicando en los próximos minutos de pues lo que tiene que ver con este control metabólico, de qué estamos hablando, a qué hacemos referencia. Bienvenida, licenciada Torres Yáñez. ¿Cómo se encuentra, Cecilia? Hola, buen día. Pues muchas gracias. Ya estamos ahí. Sí, no podía, pero ya se pudo esto. Adelante. Nos escucha perfecto. Sí. Bueno, pues platíquenos, ¿qué es esto del control metabólico y cómo podemos aplicarlo en la cuarentena?
Claro, primero me gustaría decir por qué se desencadena el descontrol metabólico. Hay que recordar que la obesidad ya no es solamente un problema de peso, sino que también es de adiposidad o de grasa. Entonces, esa grasa desencadena una cascada de problemas, principalmente resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemias, problemas de presión. Entonces, es cuando viene el descontrol metabólico. Ajá. A mí me gustaría compartirles 6 recomendaciones para, en medida de lo posible o de nuestro alcance, favorecer ese control mientras estamos en confinamiento. Adelante, maestra. Claro, la primera sería, ya no solo es suficiente tener en cuenta a los alimentos, sino que también tenemos que poner atención al tiempo de comida. ¿A qué me refiero? A tener horarios establecidos para la alimentación, a comer sin distractores. Si soy de las personas que come acelerado, pues sentarme a comer acompañado, utilizar la mano no dominante para estar comiendo y pues también entre los bocados soltar los cubiertos, porque luego somos como, comemos bocado tras bocado. La segunda recomendación que les haría es no suspender en ningún momento ni el automonitoreo ni la medicación. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son asintomáticas o ya tenemos tantos años viviendo con ellas que pues ya nos acostumbramos al malestar. Entonces, las personas que viven con diabetes, en medida de lo posible, deben de seguir realizando su automonitoreo, la toma de presión arterial y hay que solicitar apoyo a familiares o amigos para que por favor surtan el medicamento que nos tenía indicado el médico. Ajá. La tercera recomendación es la higiene del sueño. Mientras nosotros dormimos hay una regulación hormonal importante. Yo sé que está relacionado con el estrés, ahorita trabajamos más, tenemos ansiedad, pero bueno, la idea es establecer horarios, de preferencia 30 minutos antes de dormir, no tener ningún otro distractor y solicitar pues ayuda de nuestra red familiar o de nuestros amigos. De hecho, ahorita la universidad tiene un programa de apoyo psicológico. Si es que pues tenemos mucho estrés o mucha carga de ansiedad, pues no hay ningún problema en solicitar la ayuda, ¿no? Claro, hay una línea telefónica habilitada para recibir estas llamadas de personas que pudieran tener esos momentos de angustia para que no pase a mayores, ¿verdad? Porque todavía no sabemos, no hay la certeza de cuándo va a terminar esta condición de cuarentena, de quédate en casa, si bien se van a abrir ya algunos sectores, pues tenemos que bien, como lo dice maestra, ser pacientes. Exactamente. Y bueno, también aunado a este confinamiento, no sabemos si vayamos a tener desabasto de alimentos. Entonces, me gustaría recomendar o capacitar a la audiencia para que elija los mejores empaquetados si es que no hay otra cosa que consumir. Entonces, ustedes se van a la lectura de etiqueta. Si Sí. trae más de 140 miligramos de sodio por porción, no se recomienda para personas con hipertensión. Si no tiene más de 5 gramos de fibra por porción, no es un alimento saludable. Y si tenemos que consumir alimentos enlatados, por ejemplo, el atún, lo ideal es enjuagar el sodio para que no estemos consumiendo en exceso. Y también algo que a lo mejor tenemos satanizado son las frutas y verduras congeladas. Y la verdad es que en esta etapa es una buena opción. Digo, de Sí. eso a no consumir nada, pues mejor las congeladas. Ujú. Y esto del atún, el sodio es el líquido que traen. Exactamente, pero cuando nosotros vaciamos el aceite o el agua, pues no se va todo porque queda junto con la comida. Entonces, lo ideal es enjuagarlo con poquita agua potable para que pueda filtrar todo el sodio que estaba concentrado como conservador de los enlatados, más que nada. Mire, y esto se puede Nutrióloga hacer Cecilia fácilmente Torres, con un colador, ¿no? ¿Perdón? nutrióloga Cecilia Torres, Que no, esto se puede hacer fácilmente con un colador, es un Ah, sí, asunto que claro. lleva segundos. Sí, 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 sin problema. es importante señalar que en esta lista de alimentos que nos recomiendas no viene la cerveza, nutrióloga, ni los panecillos, ni la botana No hay, Ni Italia. hay. que han realizado en algunos espacios del país para adquirir este producto. ¿Qué pasa con el excesivo consumo que pueda presentarse de esto? Mira, finalmente el alcohol nosotros los contamos como carbohidratos. Entonces, no se recomienda porque
sale realmente del plan de alimentación que deberías de llevar. Digo, no está mal, a lo mejor un fin de semana, tampoco vamos a satanizar o a prohibir Sí. completamente, pero sí, lo ideal es que pues tengamos o vayamos formando hábitos en este confinamiento que finalmente me pueda ayudar a llevar ese control, porque pues a lo mejor la pandemia desaparece, esperemos, pero la enfermedad no. Son enfermedades que ya no se curan, tenemos que aprender a vivir con ellas y empoderarnos para poder tomar decisiones de alimentación, de actividad física, que nos ayuden a tener un mejor control metabólico. Pues ahí el mensaje preciso y claro, ¿verdad?, de los expertos en salud para, pues, poder enfrentar de mejor manera también esta enfermedad. Ya hemos tenido una amplia conversación con un médico experto en estos temas y nos ha dado mucha luz respecto a lo que debemos, pues, ya dejar incluso como un estilo de vida, ¿no? Más allá de lo que suceda o cuando termine la pandemia que se vive en el mundo, debemos entender que si nuestro organismo no lo nutrimos bien, no descansa bien, no funciona bien, pues estamos mal, obviamente, y no hay dinero que alcance para recuperar nuestra salud, aparte de todo esto. Exactamente. Fíjate que algo con lo que me gustaría mencionarles también es, en medida de lo posible, o mientras vayan a tender la ropa o en el patio de su casa, donde sea, pero sin salir de ella, hay que tener exposición solar mínimo de 10 a 15 minutos para que la vitamina D se pueda absorber, que finalmente nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune. Y yo sé que ahorita pues todos estamos pegados de la computadora trabajando. Lo ideal es que de cada 30 minutos a una hora nos estemos poniendo de pie para hacer algún ejercicio de estiramiento y así poder disminuir el riesgo de varices, colesterol elevado, el famoso colesterol malo, que es el que se incrementa. Pues Muy bien. atención, está en nosotros tomar esas decisiones, realizar esas recomendaciones que ustedes pues nos realizan y ese empoderamiento del que hablaba hace un momento está ahí en que nosotros mismos tomemos las decisiones de cuidarnos y de prevenir. Nos lo han estado pues manejando de manera muy precisa médicos, enfermeras, nutriólogos y pues ahí es solamente tomar esa decisión, ¿no? Exactamente. Yo creo que ya vimos que nuestro sistema de salud nos rebasa, no lo tenemos a una buena capacidad. Es momento de que nosotros nos hagamos responsables de esas enfermedades. Y sí les quiero mencionar que si ustedes buscan apoyo, por favor sea de un profesional. Luego hay mucha gente que se avienta a dar recomendaciones y ni siquiera tienen los estudios que avalen que esas recomendaciones son las adecuadas para ustedes. Entonces siempre busquen a un profesional que los pueda estar guiando pues en el desarrollo de su enfermedad, ¿no? Gracias, maestra. Se nos terminó el tiempo. Seguimos en contacto con ustedes desde la Facultad de Enfermería y Nutrición. Tiempo de una pausa. Ya volvemos.
Volvemos después de este corte, Lupita Auditorio, ya para pues dar paso a nuestro último bloque de información de esta mañana. Estamos por iniciar esta conversación final con la doctora Adriana Matapuente. Ella es secretaria general de la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP, que al igual que el resto de las facultades, de las entidades académicas, de las coordinaciones universitarias que se encuentran en el estado de San Luis Potosí, mantiene abierto su proceso de preinscripciones para la siguiente generación 2020-2021. Hay opciones que se pueden estudiar en esta entidad académica. Vamos a saludar a la doctora Adriana Matapuente. Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días. Con el gusto de saludarla, doctora, para que nos platique cómo son esos procesos, cómo van esos procesos de preinscripción ahí en la Facultad de Ciencias de la Información, localizada aquí en la capital potosina, en la zona universitaria Oriente. Coméntenos. Pues sí, estamos nosotros muy contentos porque pues hemos continuado con este proceso de preinscripción de nuestros estudiantes. Ahorita, bueno, pues pueden ellos seguir, hacer su trámite en línea, ya ahora que se abrió el trámite de preinscripciones en la universidad, y pues bueno, nosotros aceptando todas las inquietudes de nuestros estudiantes. Hemos estado trabajando de cerca con los bachilleratos y a través de las coordinaciones y mediante las redes sociales, pues aquellos estudiantes que han tenido inquietud de conocer sobre nuestras opciones de la licenciatura que ofrecemos, que es la licenciatura en Gestión de la Información y licenciatura en Gestión Documental y Archivística, pues que puedan conocer las opciones que nosotros tenemos, y les hemos estado enviando la información que ellos nos solicitan, como los requisitos, los tiempos y todas estas inquietudes que surgen en los estudiantes de bachillerato. ¿Podría darnos detalles acerca de lo que implica estudiar cada una de estas carreras que ofrece la Facultad de Ciencias de la Información, doctora Adriana Mata? Sí, claro que sí. El tener el estudiar estas dos opciones, tanto la licenciatura en Gestión de la Información como la licenciatura en Gestión Documental y Archivística, pues implica que el estudiante trabaja directamente con la información que se va generando en diversos formatos, y aprende todas esas técnicas, todas esas herramientas para organizar la información de una manera óptima, adecuada, para una fácil recuperación. Hoy en día, pues con la gran cantidad de información que tenemos, no solamente en formatos impresos, sino también digitales, pues nuestros chicos tienen ese acercamiento a todos estos formatos y también ven todas esas herramientas que pueden utilizar para recuperar la información. Nuestros estudiantes, nuestros aspirantes, pues son chicos que básicamente pues deben de ser organizados, porque el trabajar con información implica que sea una persona perfectamente organizada, que sepa qué información tiene, que sepa qué información se ha generado en algún campo del conocimiento, o en particular de algún autor, de alguna temática, porque es lo que la sociedad demanda, y que tenga todas esas herramientas de recuperarlo y hacerlo accesible a quien lo solicite. Otro de los aspectos que pues nosotros pedimos en los aspirantes, pues es ese sentido de responsabilidad, porque al trabajar con información, pues implica el conocer de qué trata los documentos, y que muchas veces es información confidencial, información que no tiene por qué salir de la institución, y que solamente el interesado es el que debe de acceder. Entonces, esa parte de responsabilidad. En estos temas, coméntenos qué interés hay ahí de los bachilleratos, cuáles son las principales dudas que tienen al momento de realizar el proceso de preinscripción, qué es lo que ustedes han observado ahí en la facultad, y pues también háblenos de las fechas, porque sabemos que los jóvenes luego no las tienen muy presentes, y este proceso de preinscripción, aunque todavía hay algunos días, tiene una fecha límite. Sí, así es. Bueno, básicamente las inquietudes que tienen los chicos cuando se acercan con nosotros, pues es ver dónde van a poder trabajar. Como que ese es el principal interés, ¿no? De saber, ok, voy a estudiar, voy a elegir una licenciatura, y a dónde me voy a insertar a laborar. Entonces, básicamente esas son las inquietudes. Nosotros lo que les decimos es, pues toda institución que maneje información, sea del ámbito público, privado, científico, tecnológico, educativo, en realidad tiene campo de trabajo en todas las instituciones. Y con respecto al proceso de preinscripción, pues todavía sigue abierto durante el mes de julio,
de junio, porque el examen está programado en 25 de julio. Entonces, los chicos tienen todavía todo junio para poder realizar este proceso en línea. Claro. Háblenos sobre la pertinencia de este tipo de carreras, estas dos carreras a las cuales hace referencia doctora Adriana Mata Puente. Cuando hablamos de estos temas, solemos tener en el imaginario la idea de alguien que se quedó, por ejemplo, encerrado en una biblioteca, ¿no? O que solamente está ahí. Hoy definitivamente el avance de las tecnologías también ha revolucionado la forma de llevar a cabo, pues, la labor de quienes se dedican a estas áreas del conocimiento. Así es, sí, básicamente nosotros, socialmente se tiene esa idea. Si estudio gestión de la información, voy a estar encerrado en una biblioteca. Si elijo estudiar gestión documental y archivística, voy a estar encerrado en un archivo. Y la verdad es que, pues sí, No. igual voy a estar encerrado en una institución, pero el acceso que va a tener hacia el exterior, pues es muchísimo, porque el contacto con las personas, el detectar esa necesidad de información, el hacer ese tratamiento de la información, pues implica mucho acceso a través de la tecnología. Entonces, pues sí, quizás físicamente esté en un espacio, pero conectado con la tecnología va a estar en contacto con muchos lugares. Por ejemplo, recuperar información en un campo de conocimiento, en un área, ahora en esta cuestión de actualidad, en esta cuestión de salud, pues bueno, estos investigadores que están haciendo este trabajo para encontrar la vacuna, pues necesitan recuperar información no solamente de lo que se está generando en un solo país, sino lo que se está generando en otros países. Y este profesional de la información, que es el que se encarga de buscar, de localizar esa información, de recuperarla y de hacérsela accesible al investigador, pues está en contacto con todas partes del mundo. Entonces, otra de las habilidades de nuestros estudiantes, pues es también el manejo de otro idioma, porque muchas veces la información, sobre todo esta científica, pues aparece en otros lenguajes diferentes al español. Entonces debe de tener esta facilidad de comunicarse en otro idioma para poder recuperar esa información y dársela a los investigadores que así lo soliciten. Entonces, pues bueno, el estar en contacto con realmente con todo el mundo, de todas las áreas, para poder hacer este trabajo de recuperar la información. Pues se le nota la pasión, doctora Adriana Mata Puente, por las áreas del conocimiento que usted maneja y por pues todo el trabajo que se desarrolla ahí en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No queda más que decirle a los jóvenes, preparen sus documentos, inicien el proceso a través del internet y pues estén pendientes a través de www.uaslp.mx porque el tiempo avanza, no se detiene y pues cada vez quedan pocos días, ¿no? Sí, así es, el calendario va avanzando, el tiempo avanza, a los chicos les va quedando menos tiempo, pero pues lo bueno que se amplió un poquito el calendario para que no entren en estrés y puedan ellos cerrar su bachillerato si es que todavía están ahí con sus pendientitos, porque pues también ahí se les amplió un poquito el calendario y puedan entregar sus documentos en el Departamento de Admisiones para poder ingresar a nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pues no nos resta sino agradecer que nos haya traído este tema a la mesa de conexión universitaria. Ojalá llegue a los oídos indicados y no dejen para mañana ese trámite que pueden iniciar hoy. ¿Cuál es la página web de la facultad, doctora? Sí, pueden consultar la información. De hecho, ahí tenemos un video promocional para los chicos de bachillerato que quieran pues conocer un poquito más de qué es lo que hacen estas dos profesiones. Pueden ingresar a la página www.fci.uaslp.mx. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Adriana Mata, por habernos acompañado en esta ocasión aquí en Conexión Universitaria. Saludos y muy buen día. Seguimos trabajando desde casa. Así es. Muchísimas gracias por su invitación. Que tengan bonito día. Y antes de despedirnos, Lupita, me gustaría nada más hacer una invitación a los docentes universitarios que hoy nos estén escuchando, que nos estén viendo, a que se registren en esta conferencia que se va a llevar a cabo el día de mañana, miércoles 27 de mayo, a partir de las 11 de la mañana. Es una actividad realizada por la Secretaría Académica de la Universidad y se trata de la conferencia que ofrecerá el doctor Juan Carlos Yáñez, justo dirigido
a los docentes universitarios. Ya circula el gráfico donde se reporta pues cómo hay que hacer la inscripción, porque solo son 100 lugares los que se tienen para participar de este evento. Enseñar en la universidad en tiempos de pandemia es el título de la conferencia, que se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom y se va a transmitir además en vivo por el Facebook de la cuenta de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así nos despedimos, Lupita, excelente día para ti. Igualmente para ti y para toda la gente que nos escuchó, gracias por sus comentarios y mensajes a través de las cuentas de Facebook, gracias por sus llamadas en Radio Universidad, y mañana nuevamente los esperamos a partir de las 8 en punto de la mañana. Desde casita estamos transmitiendo este espacio de conexión universitaria. Un abrazo virtual para todas y todos. Y gracias a todo nuestro equipo que, como en cada emisión, nos acompaña y nos respalda. Vámonos pues, feliz martes a todos.